Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este momento de diálogo y este momento de reflexión para hablar de ese Dios que es real y, como dije en más de una oportunidad, tan real que caminó entre nosotros. Quiero comentarte algo. Cada día dedico un tiempo para preparar lo que voy a compartir contigo. Yo no soy una persona que sabe hacer vídeos o que ha tomado clases de oratoria o actuación, ¿no? Ante las cámaras ni nada por el estilo. Simplemente hago esto porque creo que te puede ser útil. Creo que realmente de alguna manera algunas de estas cosas te pueden servir a ti. No deja de ser a veces un poco frustrante ver que uno invierte tiempo en algo creyendo que eso puede ser de beneficios para otros y de pronto descubre que pues, hay personas que pasan de ver lo que uno ha preparado. Estoy convencido que en el mundo hay una cantidad de oferta a través de las redes de difusión. Realmente todos los canales que hay en YouTube con buenos oradores, con buenas personas que tienen unos mensajes magníficos, es una oportunidad fantástica para poder indagar, para poder investigar. Pero, ¿sabes? Yo no quiero hacer esto como una competencia. No pretendo ser el mejor, ni siquiera el primero, tampoco el último. Simplemente pretendo compartir contigo lo que creo. Cada día cuando te hablo, cada día cuando te digo algo, simplemente te estoy abriendo el corazón. Estoy compartiendo contigo cosas, aspectos de la palabra de Dios que a mí me ayudan. Cosas que a mí me han sostenido a lo largo de estos ya casi 40 años en que estoy al lado de Jesús, en todo este tiempo en que he caminado como creyente al lado de Jesús y en todo este tiempo en que como ministro, como pastor, he predicado la palabra de Dios. Así que cuando te digo algo, te estoy hablando cosas que creo que te pueden ser útiles porque me han sido útiles a mí. Probablemente muchas veces las cosas no sean así porque finalmente lo que sirve para uno no necesariamente sirve para otros. Pero te quiero pedir algo. Si esto a ti no te sirve, si lo que estamos haciendo de pronto a ti no te es útil, pero tú sabes de alguien que le puede ser de utilidad, que lo que compartimos puede ser útil con otro, compártelo. Entrégale este material a esa persona porque probablemente esa persona se beneficie. No pretendo que todos estén de acuerdo con todo lo que digo, con todo lo que hablo, con todo lo que expreso, pero simplemente te pido que dediques unos minutos para ver lo que comparto contigo y si ves que puede ayudar a alguien, por favor, compártelo con esa persona. Hoy, en esta mañana, quiero seguir compartiendo contigo algo que creo que puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Lo ha sido en mi vida. ¿Sabes? Una de las cosas que más me preocupó cuando yo conocí a Jesús es cómo ser un buen cristiano. Y te mentiría si te digo que eso todavía no me preocupa. De hecho, sigo pensando muchas veces cómo tendría que ser para ser un buen hijo de Dios. Quisiera que mi vida pueda ser un reflejo realmente de la presencia de Jesús en mi existencia. Quisiera de alguna manera cumplir lo que dice Jesús cuando Él en el Sermón del Monte habló de que cada uno de nosotros somos sal, somos luz, y quisiera realmente ser una luz en este mundo y que mi vida sea vivida de tal manera que cuando alguien la vea pueda dar gloria a Dios y a través de lo que yo soy otros puedan conocer a ese Dios que es real, que vino a vivir entre nosotros para entregar su vida y salvarnos de la condenación eterna y darnos la vida eterna. Una de las cosas que más preocupa a los cristianos es qué hacer para poner en práctica la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas obras tenemos que hacer? Esto fue una preocupación tremenda dentro del pueblo de Israel. Ellos llegaron a cuantificar los mandamientos positivos, los mandamientos negativos. Como si esto fuera poco, luego de cuantificarlos generaron todo un código explicativo de todos estos mandamientos positivos y negativos y luego una explicación de la explicación, lo cual llevó a una cantidad de preceptos, de ordenanzas, de cosas que se tenían que hacer finalmente para agradar a Dios. Pero cuando vino Jesús a esta tierra, puso esto en una perspectiva totalmente diferente. Y cuando yo comprendí esto, cuando yo descubrí esto, fue como que de pronto vi la luz, es que se me hizo la luz.
Entendí que el tema no está en el hacer. Nosotros estamos constantemente preocupados en el hacer. ¿Qué hacer? ¿Cuánto más hacer? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuánto más me tengo que superar? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que vencer? ¿Cuántos más triunfos tengo que tener? ¿Cuántas obras tiene que hacerse en mi vida? ¿Cuántos mandamientos hay que guardar? ¿Cuántos preceptos? ¿Cuántas ordenanzas? ¿Cuántas cosas? Ese hacer muchas veces nos lleva finalmente por el camino de la desesperación. Porque muchos cristianos sinceros están desesperados por hacer las cosas bien y se dan cuenta muchas veces que no las hacen bien. Muchas veces nos damos cuenta los cristianos de que fracasamos, de que caemos, de que nuestras vidas no son perfectas y nos deprimimos, nos desanimamos. Ahora, fíjate, el planteamiento que Jesús nos hace por medio de su palabra es un planteamiento totalmente diferente. Cierta vez, unas personas se acercaron a Jesús para interrogarlo, para preguntarle qué hacer, cómo poner en práctica la voluntad de Dios, cuál era el camino. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces les dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? La preocupación de hijos de Dios que son sinceros, como tú y como yo. Porque ser sincero no significa ser impecable. Ser sincero no significa ser perfecto. Ser sincero significa que nosotros creemos y anhelamos realmente caminar con Dios y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, que Él forme parte de nuestra vida, de que Dios sea real en nuestra existencia. Eso es ser un creyente sincero. Y estos creyentes eran sinceros porque realmente querían que Dios sea real en sus vidas y querían obedecer la voluntad de Dios y querían actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Se trata aquí de cuantificar los mandamientos, de aprender y memorizar cuántas cosas no tenemos que hacer y aprender y memorizar cuántas cosas tenemos que hacer, y dentro de las cosas que no tenemos que hacer y las que tenemos que hacer, ver si hay subgrupos de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. La respuesta de Jesús va por un camino totalmente diferente. Porque cuando a Él le dicen qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, Jesús contesta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras? Y ahora Jesús le dice, estáis equivocados. Estáis totalmente equivocados. Vais por el camino equivocado. Estáis preocupados en el hacer, en poner en práctica cosas, en hacer obras, aunque sean de Dios. Y vais por el camino equivocado. Estáis condenados a la derrota finalmente. Estáis condenados, me atrevo incluso a decir, a perderos. Porque una persona puede hacer una cantidad de cosas buenas. La Biblia menciona de creyentes que echarán demonios en el nombre de Jesús, harán milagros, profetizarán en el nombre de Cristo, cosas maravillosas, cosas buenas incluso para la iglesia. Pero que Jesús le dirá, no os conozco. Entonces el planteamiento que está haciendo Jesús va por encima de todo esto. Mi preocupación, tu preocupación, entonces, no tiene que estar enfocada en hacer, en practicar, en poner en práctica, en realizar. Porque lo que te está diciendo Jesús, esta es la obra que te tiene que preocupar. Creer. Y lo dice con una claridad meridiana. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que, querido amigo, querida amiga, yo no sé si estoy hablando esta mañana para alguien que está muy preocupado por lo que hace o por lo que deja de hacer, por sus triunfos o por sus derrotas. Porque quizás en alguna oportunidad se ha sentido, incluso dentro de la iglesia, tremendamente exigido. Exigido a mostrarse de una manera, a vivir de una manera, a ser de una manera. Y yo te quiero decir en esta mañana que si tú te has sentido en tu iglesia, en tu hogar cristiano, en tu contexto familiar, frente a tu pastor, frente a tu congregación, frente a tus hermanos, te has sentido exigido a hacer, a demostrar, a poner en práctica y muchas veces te has sentido asfixiado, es algo que le ha pasado a muchos creyentes. Pero Jesús te hace una propuesta distinta.
Jesús te dice que creas en Él, que es el enviado del Padre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Así que te propongo no vivir desesperado, pensando qué hacer, qué poner en práctica, cómo realizar determinadas obras. Te invito a levantarte cada día y creer en Jesús, poner tu fe y tu confianza en Él. Él nos muestra el camino de la fe como el único camino final para la felicidad de este lado de la eternidad, para la victoria y para la vida eterna. Recuerda, esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Dios te bendiga, y si esto es útil para alguien, compártelo. Feliz día junto a Jesús.